La independencia de México es quizá el episodio más importante y complejo de la historia de este país, pues desde 1810 hasta 1821 ocurrieron toda clase de sucesos que aún en la actualidad no están del todo claros. Pero a pesar de todos los contratiempos, terminaron desencadenando la total independencia de la Nueva España, dando origen así a los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, a pesar de ser un pasaje histórico indispensable para entender a México, algo pocas veces abordado, pero sin duda polémico, es la pregunta: ¿cuándo fue o cuál es la verdadera fecha de la independencia de México? En un principio, esto pareciera un disparate, pues para la gran mayoría de nosotros, la respuesta es el 16 de septiembre de 1810. Pero para otros, existen ciertas fechas que, dados los eventos ocurridos en ellas, también podrían marcar el origen de México como nación independiente. Datos que para una buena parte de los mexicanos les resultan totalmente desconocidos. Es por ello que hoy nos aventuraremos en un pequeño viaje para conocer 5 hechos sobre las otras independencias de México que deberías conocer. Comenzaremos con uno de los grandes mitos e irónicamente símbolo de la independencia, el Grito de Dolores. Es bien sabido que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la iglesia del pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la sociedad a levantarse en armas en contra de las autoridades virreinales. Solo que un detalle que siempre se omite es que Miguel Hidalgo no clamaba por la independencia de la Nueva España, sino más bien hizo un llamado a levantarse en favor del rey español Fernando VII, quizá pretendiendo que la corona española se instalara en la Nueva España, pues en aquel entonces el rey se encontraba despojado del trono por la invasión de Napoleón a España. Y al rebelarse los novohispanos, desconocían a las autoridades virreinales subordinadas a Francia. Asimismo, una de las pretensiones de los conspiradores era buscar una mayor autonomía para el virreinato, y quizá relevar a las autoridades dirigidas por españoles peninsulares, quienes dejaban a los criollos o hijos de españoles nacidos en América con una gran desventaja de poder social y político. Por otra parte, el famoso grito ha sido modificado en innumerables ocasiones, pues según diversas fuentes, las palabras de Hidalgo distan mucho de las versiones que claman el conocido ¡Viva México! Además, hay quienes piensan que no fue Hidalgo, sino otros los que hicieron el llamado a las armas, quedando el papel del cura como el de una mera figura mediática para atraer a las masas. Sea cual sea el verdadero grito, lo cierto es que ninguno, al menos no en principio, pretendía la independencia. A pesar de que la rebelión de los primeros insurgentes no era necesariamente independentista, y si tuviera que mencionar a alguien cuya principal motivación fuese la independencia de México, ese sería el cura José María Morelos y Pavón, quien desde noviembre de 1810 se alió a Miguel Hidalgo y comenzó sus primeros combates con un ejército propio. Pero anticipándose al propio cura de Dolores, Morelos promovió reformas como la abolición de la esclavitud, la eliminación del sistema de castas, la emisión de una moneda nacional y hasta la elaboración de un prototipo de constitución llamado Sentimientos de la Nación. No obstante, sería el día 6 de noviembre de 1813 cuando se podría decir que Morelos declaraba la total independencia de México, pues el Congreso de Anáhuac, organismo creado por las fuerzas insurgentes de Morelos, proclamó de manera formal la Declaración de Independencia de la América Septentrional, acto que fue seguido en 1814 por la Declaración de la Constitución de Apatzingán, y que según sus intenciones establecía leyes propias y la autonomía de México. A pesar de todo esto, después de la captura y muerte de Morelos en 1815, por un buen tiempo la independencia continuaría quedando solo en palabras e intenciones. Algo prácticamente desconocido es que además del grito, la consumación y la independencia declarada por los insurgentes de Morelos, es que en otros puntos del territorio de la Nueva España, diversos grupos crearon sus propias actas independentistas, siendo el caso más interesante el Acta de Independencia declarada el 6 de abril de 1813, nada menos que en el antiguo San Antonio Béjar, en Texas, acta que durante mucho tiempo fue confundida con el Acta de Independencia de la República de Texas de 1836, pero que recientemente ha sido tomada como el primer intento formal por independizar Texas,
tanto de España así como de Estados Unidos, y curiosamente es la primera acta de independencia de México. De igual modo, hubo al menos otros 4 documentos independentistas entre 1813 y 1821, de los que se destacan el Manifiesto de Puruarán, hecho el 28 de junio de 1815, documento que buscaba el reconocimiento de México en el extranjero. También está el Manifiesto al Mundo sobre la Justificación de Independencia del Estado Mexicano, hecha en 1821 por el sacerdote Manuel Bárcena Arce. Y se suma un documento desconocido que habría sido elaborado por Ignacio López Rayón en 1812, el cual algunos piensan se trata de los elementos constitucionales, documento que estableció un gobierno de Estado propio mexicano, aunque subordinado a Fernando VII. Asimismo, hubo otros documentos independentistas elaborados por otros dirigentes y grupos pequeños de la época, archivos de los que muy pocas personas saben sobre su contenido y existencia. Y finalmente, pero no menos importantes, están el Acta de Independencia lograda después de la entrada del Ejército de las Tres Garantías en 1821. También el Acta Constitutiva de la Federación en 1824. Y por último, el reconocimiento a la independencia de México por parte de España en 1836. Vaya, y pensar que luego nos enojamos con algunos estadounidenses por creer que la independencia es el 5 de mayo. Para muchos, el inicio de la independencia significa un año más de la existencia de México como nación soberana. Pero seguramente has escuchado la leyenda que cuenta que los festejos de independencia son celebrados el 15 de septiembre en lugar del 16, no porque Miguel Hidalgo haya dado el famoso grito de Dolores en esa fecha, sino porque un conocido presidente, Porfirio Díaz, hizo adelantar los festejos al 15 de septiembre para que coincidieran con su cumpleaños. Pues nada resultaba mejor que el día del festejo de México fuera también el día del presidente. Pero aquí hay que mencionar algo, porque al igual que muchas otras fiestas mexicanas, los primeros festejos comienzan desde antes de la fecha estelar. Y gracias a registros históricos, nos enteramos que desde al menos 1840 se celebraba la independencia tanto el día 15 y el día 16 de septiembre, siendo el día 15 en donde se daban las primeras celebraciones. Por lo que dicha historia sobre Díaz y la independencia quizás solo sea un mito. Ahora bien, a algunos de nosotros nos enseñaron en la escuela que la independencia se consumó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México, ¿no es así? El problema es que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano no fue firmada sino hasta el 28 de septiembre de 1821. Y a esto se suma el hecho que desde días o incluso semanas antes de aquel 27 de septiembre, el ejército trigarante podría haber entrado triunfal y sin problemas a la Ciudad de México. Es entonces que surge otra leyenda de cumpleaños, en este caso de Agustín de Iturbide, quien se habría tomado eso de celebrar a lo grande tan en serio que habría hecho esperar a sus tropas hasta el día de su cumpleaños, para así entrar a la capital festejando la independencia y a sí mismo también. Y por si creías que era todo, Iturbide tuvo un regalo que nunca nadie volvería a tener: ser coronado emperador de un territorio que se extendía desde Centroamérica hasta la Alta California. Nada mal, ¿no? Pero al igual que la leyenda sobre Iturbide desviando el desfile para pasar frente a la casa de la Güera Rodríguez, no se sabe qué tan real o falsa es la historia del cambio de fecha de independencia a favor del cumpleaños de Iturbide. Y aunque muchos dudan que tanto Porfirio Díaz o Agustín Iturbide hayan modificado fechas históricas para hacerlas coincidir con su cumpleaños, no podemos negar que ambos salían bastante beneficiados por la coincidencia entre el inicio y el final de la independencia con la fecha de su nacimiento, algo que resultaba irresistible para la conocida vanidad de ambos. A pesar de todo, mientras el 15 y el 16 de septiembre son fiestas nacionales, realmente pocos recuerdan al 27 y 28 de septiembre. Quizá el hecho de que Iturbide haya pasado a la historia casi como un traidor le ha quitado popularidad a algo tan importante como la consumación de la independencia de México, ¿no lo crees? A pesar de tantas actas y declaraciones de independencia, solo 2 fechas son oficialmente reconocidas. Pero en sí, ¿cuál es la verdadera fecha de la independencia de México? Y aquí es donde tiramos todo el video al traste, pues ambas fechas son aceptadas como correctas. Aunque eso sí, podemos tomarlas en términos muy diferentes. Por una parte está la fecha simbólica, pues aunque el 16 de septiembre de 1810 la lucha no iniciara precisamente buscando la independencia,
Aquel alzamiento rebelde terminó volviéndose una lucha por la soberanía de México, siendo los días 15 y 16 de septiembre usados incluso años antes de la consumación de la guerra, como fechas para motivar a personas que desde 1810 hasta 1821 dejaron diferencias de lado y se unieron por una causa en común. Pues aunque México no era libre en el papel, sí lo era en la mente de esa gente, aún si ninguna otra nación lo reconocía. Y por otro lado, debemos recordar que los inicios siempre suelen ser más emocionantes o heroicos que un final. Lo que nos lleva al 28 de septiembre de 1821, fecha en la que la declaración del Acta de Independencia del Imperio Mexicano marcó el inicio de México como nación independiente. Esta vez ya no solo en lo moral, sino también legalmente fundamentada y con el reconocimiento de otras naciones del mundo. Fecha que por haber nacido en el conservadorismo mexicano fue casi completamente omitida de la historia. Pero aún con eso, nadie puede negar el hecho de que tras 11 largos años de guerra, aquel 28 de septiembre de 1821, la Nueva España dejó de existir para dar paso oficialmente a lo que con el tiempo serían los Estados Unidos mexicanos. Como hemos visto, una fecha en el calendario puede esconder mucho más de lo que aparenta. Y en este caso, la fecha de la independencia de México continúa dividiendo opiniones respecto a qué día debería ser tomado como oficial. Pero sin importar ello, al final se llega al mismo resultado. Y si bien es cierto que el 16 de septiembre de 1810 Miguel Hidalgo no gritó viva la independencia de México, o que el 28 de septiembre de 1821 se declarara la independencia de un imperio mexicano de solo 2 años de duración, ambos sucesos dieron origen a lo que hoy llamamos nuestro país, y a lo que el mundo conoce como México, así de simple. Que si México tuvo 4 actas de independencia, que si la única copia original del acta se perdió durante más de un siglo, o que si es 15, 16, 27 o 28 de septiembre, creo que hasta ahora ninguno de estos motivos ha sido, es o será el impedimento para poder decir ¡Viva México! Cuéntame, ¿conocías estos datos sobre la fecha de independencia? En tu opinión, ¿debería haber solo una fecha oficial? Y si es así, ¿cuál elegirías y por qué? Como siempre, puedes dejarme tu respuesta en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que ser mexicano no es cuestión de una fecha en el calendario. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.